Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Este es el momento de escuchar Palabras de Vida, un recorrido por la senda antigua que impulsará tu crecimiento espiritual. Palabras de Vida, en Radio C4. Una producción de Radio C4 con la conducción de Cristina Herrera. Palabras de Vida. ¿Qué tal, amigos y hermanos en Cristo? Gracias por estar de nuevo en sintonía. Te invito a que me acompañes durante esta hora a escuchar este hermoso sermón de nuestro hermano Charles Spurgeon y que fue predicado una mañana de domingo 16 de marzo del año 1884 en Londres. Este es el sermón número 1771, el cual se ha titulado La mano puesta sobre la cabeza del holocausto. El texto bíblico que se ha utilizado para este sermón lo encuentras en Levítico capítulo 1, versos 4 y 5. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Levítico 1, versos 4 y 5. Sin duda alguna, la enseñanza acerca de los sacrificios establece claras distinciones entre los holocaustos, entre las ofrendas vegetales, entre sacrificios de paz y sacrificios por el pecado. En esos diversos sacrificios tenemos múltiples facetas de la obra de expiación de nuestro Señor, vistas desde diferentes perspectivas. Será una bendición estudiar estas deliciosas lecciones en otra ocasión y guardarlas en nuestro corazón. Pero en este momento no me dispongo a adentrarme en tales consideraciones. Estas instructivas distinciones son la propiedad especial de quienes, después de muchos años, tienen sus sentidos bien ejercitados y pueden discernir no solamente la grandiosa obra de nuestro Señor, sino cada uno de sus detalles. Hoy deseo predicar de tal manera que pudiera yo responder a la oración de aquel pequeñito que, un sábado por la tarde, antes de irse a la cama, pedía en oración: Señor, concédeme que nuestro ministro diga mañana algo que yo pueda entender. Lamento mucho que sea necesaria alguna vez una oración así, pero me temo que no solo es necesaria para los niños, sino que muchos adultos también tienen que orar así. Señor, ayuda a nuestro ministro a decir algo que podamos entender y que valga la pena que entendamos. Algunos de mis hermanos parecen habitar en el elevado Olimpo, en medio de las nubes. Sería mucho mejor que vivieran en el Calvario. Muy poco rocío desciende desde las oscuras montañas de la fantasía intelectual. Las gotas verdaderamente refrescantes se encuentran en el monte Hermón del Evangelio. Yo quisiera ser un niño cuando les predico. Las cosas sencillas son siempre las más sublimes y para un enfermo son las más dulces. Quisieran alcanzar una claridad al exponer el camino de expiación por la muerte de Jesús. También tengo una razón para predicar una verdad fundamental en el día de hoy, que para mí es muy poderosa, aunque ustedes pudieran reírse de ella. Es esta: si solo contara con unas pocas balas para disparar, querría dar en el blanco con cada una de ellas. Es decir, si solo pudiera hablarles hoy por única vez, después de estar convaleciente durante 3 semanas, deseo hablarles exclusivamente sobre aquellos tópicos que tratan con los elementos vitales de la piedad. Quisiera zambullirme en el corazón del asunto y tratar con la esencia y el alma de la verdadera doctrina. Hay cosas que pueden ser o no ser,
y ningún gran mal se deriva de una alternativa o de la otra. Pero hay cosas que deben ser, o todo saldrá mal. Quisiera hablarles de una de estas cosas que deben ser. Algunas cosas son importantes para el bienestar de los cristianos, pero ciertas otras cosas son absolutamente esenciales para el mero ser de los cristianos. Y es sobre estas cosas necesarias y urgentes que voy a hablar ahora. Es decir, en relación a la sangre preciosa del Señor Jesucristo y nuestra fe en ella. Pues estas dos cosas son de la mayor importancia y nunca son presentadas en demasía ante la consideración de nuestras mentes. Dos elementos eran esenciales en los sacrificios de la ley ceremonial, y a ambos los encontramos en nuestro texto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Y entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. La apropiación por parte del oferente y la muerte del sacrificio son unidos de manera muy adecuada, y ninguno de los dos elementos debe ser pasado por alto. Vayamos a Levítico capítulo 3, verso 2. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Miren el versículo 8. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Prosigamos al capítulo 4, versículo 4. En la segunda parte del versículo dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. También en el versículo 15 dice: y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Igual propósito muestra el versículo 24. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Poner la mano sobre la cabeza de la ofrenda y degollar la víctima son acciones mencionadas con una conexión íntima a lo largo de todo el libro de Levítico. Cada una de ellas es tan importante y está tan cargada de significado que sobre cada una debemos predicar un sermón. El día de hoy vamos a considerar el acto inicial del oferente. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Todo lo que antecede es importante, pero este es el verdadero acto de sacrificio en lo que concierne a la persona del oferente. Antes de alcanzar este punto, la persona que presentaba la ofrenda tenía que hacer una selección del animal que iba a presentar ante el Señor. Tenía que ser de cierta edad y tenía que ser sin defecto. Y debido a esta última razón, se tenía que hacer un examen minucioso de la ofrenda, pues el Señor no aceptaría un sacrificio que fuera cojo, imperfecto, herido o deficiente en cualquiera de sus partes. Él requería una ofrenda sin defecto. Ahora yo invito a todos aquellos que buscan la reconciliación con Dios que miren a su alrededor y que consideren si el Señor Jesucristo es el sacrificio de expiación que necesitan y si Él es aceptable a Dios. Si ustedes conocen a cualquier otra expiación por el pecado, examínenla bien. Y yo estoy seguro que van a encontrar muchas faltas y muchas fallas en ella. Pero en lo relativo al Cordero de Dios no tengo ninguna pregunta. Ustedes pueden investigar, pueden probar e intentar, pero no van a encontrar ningún defecto en él. Si hubiera alguna falla en él, ya sea en exceso o en defecto, podrían muy bien rechazarlo. Pero como no encontrarán nada de eso, les ruego que lo acepten de inmediato con gozo. Vengan y miren al Señor Jesucristo, tanto en su deidad como en su humanidad. Miren su vida y su muerte, sus hechos y sus sufrimientos, y vean si hay alguna iniquidad en él. Él no conoció el pecado, no tenía tratos con el pecado.
Él era santo, inocente y sin mancha. Después que hayan examinado cuidadosamente su bendita persona y su carácter sin mancha, si llegan a la conclusión que Él es un sacrificio adecuado y aceptable para que ustedes lo presenten ante el Señor, entonces anhelo que den un paso mucho más práctico y acepten que el Señor Jesús sea su representante, sea su ofrenda por el pecado, su holocausto, su sustituto y su sacrificio. Anhelo que cada persona que está escuchando, que no ha sido salvada, pueda recibir de inmediato al Señor Jesús como su expiación, pues esta es la actividad principal que el pecador debe realizar para ser lavado del pecado y aceptado por Dios. Felizmente, no tienen que buscar un sacrificio como el judío tenía que encontrar un becerro. Dios se ha provisto Él mismo de un sacrificio perfecto. Eso que ustedes deben traer a Dios, Dios se los ha dado a ustedes primero. No es necesario que ustedes repitan el examen que el Señor Jesús pasó a manos de los hombres y de los demonios y de Dios. Cuando fue probado y examinado, y aún el príncipe de este mundo no encontró nada suyo en él. Tienen que ocuparse de esta única cosa, es decir, poner sus manos sobre el sacrificio que se les ha provisto. Para el judío era un sacrificio que debía matarse. Para ustedes es un sacrificio ya ofrecido. Y ustedes deben aceptarlo y reconocerlo como suyo. No es un deber difícil. Si ya han atendido a esto, háganlo de nuevo hoy. Si nunca lo han hecho, les ruego desde lo más profundo de mi alma que de inmediato hagan eso que está implícito al poner las manos sobre la cabeza de la víctima. Pero, ¿qué significaba eso? Quería decir 4 cosas, y la primera era una confesión. El que ponía su mano sobre la cabeza de la ofrenda hacía una confesión de pecado. Sin importar cuál era la ofrenda que traía el israelita, siempre había en ella una mención de pecado, ya fuera implícita o expresa. Alguien dirá, pero el holocausto era una ofrenda encendida de olor grato, entonces, ¿cómo podría haber referencia alguna a la iniquidad allí? Yo sé que el holocausto era un sacrificio de olor grato y que presenta a nuestro Señor como aceptado por el Padre. Pero permítame preguntarles, ¿por qué el israelita traía una ofrenda de olor grato? Era porque él se daba cuenta que en sí y por sí mismo, él no era de olor grato para Dios. Pues de haberlo sido, no hubiera tenido necesidad de traer otra ofrenda de olor grato. Cuando yo acepto que el Señor Jesús sea mi justicia, esa es una confesión de pecado. Pues yo no necesitaría su justicia si yo tuviera la mía propia. El simple hecho de presentar un sacrificio contiene en sí una confesión de deficiencias personales y la necesidad de ser aceptado personalmente. Esto es cierto en relación al holocausto, pero en otros sacrificios, especialmente en los sacrificios por el pecado, en los que se ponían la mano sobre la cabeza de la víctima, a la persona que lo ofrecía se le exigía que confesara aquello en que pecó, cuando pecare en alguna de esas cosas. Había una detallada confesión de pecado adherida al hecho de poner las manos sobre la cabeza del chivo expiatorio. Leamos el pasaje en Levítico capítulo 16, verso 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Comprendan entonces que si ustedes lo necesitan para que él sea su expiación,
El mismo a quien Dios ha elegido para que sea su sacrificio, deben acercarse a Él confesando su pecado. Al tocar a Jesús, deben tocarlo estando conscientes plenamente de su culpa. Él no les pertenece a ustedes a menos que sean pecadores. La confesión de pecado no es un deber difícil para alguno de nosotros, pues no podemos hacer nada más que reconocer y lamentar nuestra culpa. Henos aquí ante ti, condenándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros exclama con el corazón dolido: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia». ¿Acaso alguien de ustedes rehúsa hacer una confesión de culpa? Entonces no lo piensen mucho. Si de conformidad a sus propios conceptos orgullosos ustedes no son pecadores, el Señor no les proporcionará ningún Salvador. ¿Acaso debe prepararse medicina para quienes no están enfermos? ¿Por qué motivo hay que invitarle al justo a que participe del perdón? ¿Por qué debe proporcionarse justicia para el inocente? Ustedes, los ricos y avaros, son despedidos con las manos vacías. Los hambrientos serán saciados con buenas cosas. Ustedes que dicen: «Yo estoy limpio y no estoy manchado». Yo les digo que ustedes no tienen ninguna participación en el grandioso sacrificio por el pecado. Hay misericordia para el más vil pecador que confiese su pecado, aunque se encuentre ya casi a las puertas del infierno. Pero no hay ninguna misericordia para ustedes. Su propio orgullo los excluye de la piedad. Les cierra la puerta de la esperanza. Ustedes rocían la sangre del Cordero sobre el umbral y la pisotean, anegados en su amor propio arrogante, imaginando que no tienen ninguna necesidad de su poder limpiador. Oh hombre, que confías en tu justicia propia. ¿Imaginas que Dios es un insensato, puesto que entregó a su Hijo unigénito a la muerte, cuando de acuerdo a ti no hubo ninguna necesidad que Él muriera? En tu caso, al menos no hay ninguna necesidad de un sacrificio de sangre, ninguna necesidad de una expiación por medio de la entrega de la vida del Hijo de Dios a favor de los hombres. Por tu rechazo en confiar en el Señor Jesús, tú acusas a Dios de insensatez y por lo tanto nunca irás a su lugar santo, donde brilla su gloria con toda su excelencia. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos contigo. Su gran amor, por la vida eterna que Él me regaló, por la vida eterna que Él me regaló. Solo al Creador, porque Él me ha librado de la perdición, porque Él me ha librado de la perdición. Con bombo y guitarras en adoración, nos gocemos todos ante el Salvador, nos gocemos todos ante el Salvador, porque la fiesta empezó. Un grito de júbilo al Señor.
gozo nos llena de amor. Arrímate, amigo, al Señor Jesús. Él es el camino, la vida y la paz. Él es el camino, la vida y la paz. Deja de andar llorando por tu aflicción, porque en Jesucristo está tu salvación. Porque en Jesucristo está tu salvación. Porque la fiesta empezó. Un grito de júbilo al Señor. Porque su gozo nos llena de amor. Porque su gozo nos llena de amor. Número 1771 titulado La mano puesta sobre la Estás cabeza escuchando del holocausto. Palabras de Vida a través de Radio Muchos de nosotros nos C4, acercamos conectando y con comunicando presteza en al este cuerpo de momento Cristo. Y ponemos nuestras manos sobre la cabeza del sacrificio elegido, nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos abundancia de pecados que confesar y sentimos que necesitamos un Salvador para los culpables. Nosotros no somos dignos y no merecemos nada. Nuestro verdadero lugar es con los pecadores. Nos confesamos culpables frente a la terrible acusación de la santa ley de Dios y por lo tanto con gusto ponemos nuestra mano sobre la cabeza del Salvador, el sacrificio de los pecadores. En este acto había una confesión de impotencia personal. El creyente que traía el becerro decía algo así: yo no puedo por mí mismo guardar la ley de Dios o hacer una expiación por mis pasados quebrantamientos de los mandamientos, ni tampoco puedo esperar, mediante una futura obediencia, volverme aceptable a Dios. Por lo tanto, traigo este sacrificio porque yo no puedo volverme aceptable sin él. Esta es una verdad que tú y yo debemos confesar si queremos ser partícipes de Cristo y volvernos aceptos en el amado. Oh hermanos, ¿qué podríamos hacer sin Cristo? Me encanta lo que dijo un niño en una clase de la escuela dominical cuando el maestro le pregunta: ustedes han estado leyendo que Cristo es precioso. ¿Qué significa eso? Los niños se quedaron en silencio un ratito hasta que al fin un niño replicó: mi padre dijo el otro día que mi madre era preciosa, pues ¿qué haríamos sin ella? Esta es una explicación muy importante de la palabra, precioso. Tú y yo verdaderamente podemos decir del Señor Jesucristo que Él es precioso para nosotros. Pues, ¿qué podríamos hacer sin Él? Venimos ahora y lo tomamos para que sea nuestro. Pues si Él no es nuestro, estamos completamente arruinados. Yo por lo menos estoy perdido para siempre si Jesús no puede salvar. No hay en nosotros ningún mérito ni ninguna fuerza, pero en el Señor Jesucristo encontramos tanto justicia como fuerza. Y lo aceptamos hoy por esa razón, porque estamos profundamente conscientes de nuestra propia impotencia, nos apoyamos totalmente en su plena suficiencia. Si pudiera leer el texto en hebreo, encontrarían que va más o menos así. Él pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado a su nombre para que lo cubra, para que haga expiación por él.
La palabra es koper en hebreo, que significa una cubierta. Entonces pregunto, ¿nos protegemos tras el Señor Jesús debido a que sentimos nuestra necesidad de algo que nos cubra y que actúe como un intermediario entre nosotros y el juez justo de toda la tierra? Si el Santo de Israel nos mirara como somos, no sentiría ningún agrado. Pero cuando nos ve en Cristo Jesús, se agrada mucho por causa de su justicia. Cuando el Señor nos mira, nos escondemos tras el velo. Y los ojos del Señor contemplan las glorias del velo, la persona de su propio Hijo amado, y se agrada tanto con esa cubierta que acepta olvidar la suciedad y la deformidad de quienes están protegidos bajo esa cubierta. Dios nunca va a golpear a un alma a través del velo del sacrificio de su Hijo. Él nos acepta porque no puede dejar de aceptar a su Hijo, que se ha convertido en nuestra cubierta. En relación a Dios, cuando yo soy un pecador consciente, anhelo esconderme de Él, y el Señor Jesús es nuestro escudo y nuestro escondite. La cubierta es la expiación sagrada dentro de la cual nos ocultamos de la justicia. Inclusive el ojo de Dios, que todo lo ve, no ve el pecado en el pecador que está escondido en Cristo. Oh, qué bendición es esa, queridos amigos, cuando nuestro sentido de impotencia propia es tan grande que no sentimos ningún deseo de hacer un espectáculo de nosotros, sino que al contrario, anhelamos no estar a la vista y por tanto entramos en Cristo para estar escondidos en Él, cubiertos por el sacrificio que Dios ha preparado. Esa es la segunda confesión. Y así tenemos una confesión de pecado y de la necesidad de ser cubiertos. Había una confesión adicional de merecido castigo. Cuando un hombre traía su becerro, o su macho cabrío, o su oveja, él ponía su mano sobre la ofrenda. Y como sabía que esa pobre criatura tenía que morir, de esa forma reconocía que él mismo merecía la muerte. La víctima caía sobre el polvo, retorciéndose, sangrando y muriendo. El oferente confesaba que esto era lo que él merecía. Reconocía que la muerte procedente de la mano de Dios era algo que tenía que cumplirse en cuanto a él. Y cuando un hombre llega a ese punto, cuando reconoce que Dios será justificado cuando hable con ira y tenido por puro cuando Él juzgue y pronuncie sentencia en justicia, cuando confiese que no puede liberarse a sí mismo, sino que ha pecado de tal manera que merece ser maldecido por Dios y sentenciado a sentir los horrores de la segunda muerte. Entonces es traído a una condición en la que el sacrificio será algo precioso para él. Entonces se apoyará fuertemente en Cristo y con un corazón quebrantado reconocerá que el castigo que recayó sobre Jesús fue el que él merecía y se maravillará que no sea llamado a cargar con ese castigo. En lo que a mí se refiere, yo merezco la condenación eterna. Pero yo confío en el Señor Jesús y creo que Él fue castigado en lugar mío. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si tú puedes confesar así tu pecado y ofrecer tu cuello al castigo y luego aferrarte al Señor Jesús, entonces un hombre salvo eres. ¿Puede tu corazón confesar de veras, soy culpable y no puedo salvarme a mí mismo? Merezco ser arrojado al más bajo infierno, pero ahora tomo a Jesús para que se ponga en mi lugar. Entonces ten ánimo, tu fe te ha salvado. Ve en paz. En segundo lugar, vemos que la imposición de manos significaba aceptación.
Al poner su mano sobre la cabeza de la víctima, la persona que traía la ofrenda quería significar que reconocía que la ofrenda era por él mismo. Primero que nada, aceptaba el principio y el plan. Demasiadas personas dan cosas contra la idea de que seamos salvos por sustitución o representación. ¿Por qué se rebelan contra eso? En lo que a mí concierne, si Dios quiere salvarme por gracia de la manera que sea, yo estaré muy lejos de presentarle objeción alguna. ¿Por qué había de quejarme de aquello que me va a liberar de la destrucción? Si el Señor no pone objeción a la forma, ¿por qué habría de hacerlo yo? Además, en cuanto a la salvación por el mérito de otro, yo ciertamente recuerdo que mi primera ruina no vino por causa de mí mismo. No estoy hablando para excusar mi pecado personal. Sin embargo, es cierto que yo fui a la ruina antes de haber cometido yo mismo algún pecado, por la desobediencia del primer padre de la raza que era mi representante. ¿Cómo sucedió? No lo sé con precisión, pero estoy seguro que debe ser así, o Dios no lo hubiera revelado. En Adán caímos. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 5:19. Entonces, si la caída comenzó por el pecado de otro, ¿por qué nuestro rescate no puede ser causado por la justicia y la expiación de otro? ¿Qué dijo el apóstol? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. De todas formas, no nos corresponde ni a mí ni a ti levantar objeciones en contra de nosotros mismos, sino sentir que si Dios considera que esta es la forma adecuada de salvación, Él sabe por qué y nosotros aceptamos de buen agrado lo que Él apruebe. ¿Quién de ustedes no lo aprobará? Dios nos conceda que nadie se oponga a un método de gracia tan sencillo, tan seguro, tan disponible. Entonces, fíjense bien, después que ustedes hayan aceptado el plan y la forma, ya no deben detenerse allí, sino que deben proseguir y aceptar la sagrada persona que Dios provee. El oferente hubiera mostrado una insensatez muy grande si se hubiera colocado junto al altar diciendo: «Buen Dios, yo acepto el plan del sacrificio, ya sea el holocausto o la ofrenda por el pecado. Yo estoy de acuerdo». Él hacía algo más que eso. Él aceptaba que ese precioso becerro era su ofrenda y como prueba de ello ponía su mano sobre la cabeza. Les pido que tengan cuidado de no descansar satisfechos, simplemente entendiendo y aprobando el plan de salvación. Escuché la historia de alguien que deseaba de manera anhelante ser el instrumento de la conversión de un joven, y otra persona le dijo: «Puedes acercarte a él y hablarle, pero no irás muy lejos, pues él conoce a fondo el plan de salvación». Cuando el amigo comenzó a hablar con el joven, recibió esta respuesta: «Te lo agradezco mucho, pero no creo que puedas decirme mucho, pues conozco y admiro desde hace mucho tiempo el plan de salvación por medio del sacrificio sustitutivo de Cristo». Ay, él descansaba en el plan, pero no había creído en la persona. El plan de salvación es sumamente bendito, pero no nos ofrece nada a menos que creamos. ¿Cuál es el consuelo del plano de una casa si no entran en la casa misma? ¿Qué bien les proporcionará el diseño de un vestido si no tienen ni siquiera un harapo con qué cubrirse? Lo mismo sucede con la salvación. No es el plan, es la implementación de ese plan llevado a cabo por el Señor Jesús mediante su muerte en lugar nuestro. El que ofrecía el sacrificio
ponía literalmente sus manos sobre el becerro. Encontraba algo sustancial allí, algo que él podía manejar y tocar. De la misma forma nosotros nos apoyamos sobre la obra real y verdadera de Jesús, la cosa más sustancial bajo el cielo. Hermanos, nos acercamos al Señor Jesús por medio de la fe y decimos: Dios ha provisto una expiación aquí y yo la acepto. Yo creo que es un hecho consumado en la cruz, que el pecado ha sido borrado por Cristo y yo descanso sobre él. Sí, deben ir más allá de la aceptación de los planes y doctrinas, hasta el punto de descansar en la divina persona y la obra completa del bendito Señor Jesucristo, al punto de arrojarse llenos sobre él. En tercer lugar, diremos que esta imposición de la mano no solamente significaba aceptación, sino también una transferencia. La persona que ofrecía el sacrificio ya había confesado su pecado y ya había aceptado a la víctima representada en ese momento como su sacrificio. Y ahora se daba cuenta mentalmente que su culpa, por designio divino, era transferida de él al sacrificio. Por supuesto que esto se llevaba a cabo únicamente en tipo y figura a la puerta del tabernáculo. Pero en el caso nuestro, el Señor Jesús literalmente ha llevado sobre sí el pecado de su pueblo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Pero acaso nosotros, por medio de la fe, pasamos nuestros pecados a Cristo? Yo respondo, no. En algunos sentidos, no. Pero mediante la fe, quien acepta a Cristo como su Salvador está de acuerdo con lo que hizo el Señor hace mucho tiempo. Pues leemos en el libro de Isaías: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese fue un acto propio de Jehová en épocas antiguas y fue completado cuando Jesús se presentó como la grandiosa persona que cargó con los pecados, redimiéndonos de la maldición de la ley, siendo hecho una maldición por nosotros. Todas las transgresiones de su pueblo fueron puestas sobre él cuando derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Allí mismo y en ese momento, él expió toda la culpa de todo el pueblo, pues él terminó la prevaricación, puso fin al pecado y trajo la justicia perdurable. Por su muerte, él arrojó toda la tremenda carga de culpa de los hombres que había sido puesta sobre él a las profundidades del océano y nunca podrá ser encontrada. Cuando creemos en él, estamos de acuerdo con lo que el Señor Jesús ha hecho. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos contigo. Quédate en sintonía. Radio C4 se puede escuchar marcando el número 518-800-1042. 518-800-1042. Llama hoy al 518-800-1042 y escucha también a través de una llamada telefónica. Bien, estamos de regreso. Gracias por estar en sintonía. Estás escuchando el sermón número 1771 titulado La mano puesta sobre la cabeza del holocausto. Hay dos religiones que gobiernan a nuestro alrededor en este tiempo y principalmente difieren en cuanto al tiempo de los verbos. La religión general de la humanidad es hay que hacer, pero la religión del verdadero cristiano es ya está hecho, consumado es.
Es la palabra conquistadora del creyente. Cristo ha llevado a cabo la expiación y nosotros la aceptamos como concluida. Así que en este sentido, ponemos nuestros pecados sobre Jesús, el Santo Cordero de Dios, porque ponemos nuestro humilde sello sobre esa grandiosa transacción que fue la confirmación del pacto antiguo. La imposición de la mano sobre la cabeza del sacrificio significaba una transferencia de la culpa a la víctima y adicionalmente expresaba una confianza en la eficacia del sacrificio que era presentado allí en ese momento. El judío creyente afirmaba: ese becerro representa para mí el sacrificio que Dios ha provisto, y yo me gozo en él porque es el símbolo de un sacrificio que en efecto quita el pecado. Hermanos, hay muchísimas personas que creen en el Señor Jesucristo de una cierta manera, pero no es de manera real y verdadera, pues no creen en el perdón real de su propio pecado. Ellos esperan que algún día pueda ser perdonado, pero no tienen ninguna confianza que el Señor Jesús haya borrado ya su pecado mediante su muerte. Yo soy un gran pecador, dice alguien, y no puedo ser salvado. Querido amigo, ¿acaso Cristo murió por aquellos que no son pecadores? ¿Quién tenía necesidad de un Salvador sino solo los pecadores? ¿Cristo ha cargado con el pecado? Sí, Él cargó con nuestro pecado. Este ha sido quitado. ¿Qué dice pues la Escritura? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, si Cristo cargó con el pecado del pecador, éste no permanece sobre el pecador que cree. Querido amigo, ciertamente tú eres un creyente. No puedes tener pecado si Jesús lo ha quitado. Has sido hecho limpio a los ojos de Dios debido a que tu suciedad ha sido limpiada en la sangre del grandioso sacrificio. ¿Acaso no ves este camino de salvación? Si en efecto lo ves, ¿no lo aceptarás ahora mismo? ¿Acaso no sientes un gozo que se levanta en tu alma debido a que hay tal camino bendito por la liberación? De todas formas, te diré en dónde estoy yo el día de hoy. Yo soy culpable y no tengo ninguna esperanza en absolutamente nada de lo que he hecho o espero hacer algún día. Pero yo creo que el Señor Jesucristo cargó con mi pecado en su propio cuerpo sobre el madero. Y en ese instante pongo mis manos sobre él, en el mismo sentido expresado en el hebreo, y apoyándome con todo mi peso sobre él. Si Jesús no puede salvarme, debo ser condenado, pues yo no puedo ofrecerle ninguna ayuda, ni tampoco puedo ver a nadie más que pueda hacer algo. Si no hay suficiente poder en la sangre de Jesús para lavarme de todos mis pecados, entonces debo morir en mis pecados. Y si no hay suficiente mérito en su justicia para salvarme, aparte de cualquier justicia propia, entonces estoy completamente arruinado. Sin embargo, no tengo ningún temor, pues yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora les ruego, amado pueblo de Dios, que se apoyen en Jesús y que se mantengan apoyados en Él. Ustedes que todavía no conocen a Jesús puedan ser traídos para que lo toquen por medio de la fe y que puedan apoyarse en Él mediante una confianza plena. En momentos de agudo dolor o de gran depresión de espíritu, o en las estaciones cuando la muerte ronda,
Ustedes son forzados a mirar a su alrededor para encontrar dónde están sus cimientos y en qué consisten. Y créame, no hay ningún fundamento que pueda soportar el peso de una conciencia culpable ni de un cuerpo tembloroso y torturado, excepto este fundamento. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Jesús es la expiación. Él es la cubierta. Él es el refugio. En suma, Él es nuestro todo en todo. Asimismo, esta imposición de la mano sobre la cabeza de la víctima significaba identificación. El adorador que ponía su mano sobre el becerro decía: «Oh grandioso Señor, te ruego que me identifiques con este becerro, y a este becerro lo identifiques conmigo. Ha habido una transferencia de mi pecado. Ahora te suplico que permitas que yo sea considerado como transferido a esta víctima y que sea representado por ella». Ahora consideren lo que ocurría con el sacrificio. El cuchillo era desenfundado y la víctima era sacrificada. No solamente estaba amarrada, sino que la mataban. Y el hombre estaba allí a su lado y decía: «Ese soy yo. Ese es el destino que yo merezco». La pobre criatura se retorcía y se revolcaba en la arena en sus agonías moribundas. Y si el adorador era una persona de mente correcta y no un simple formalista, estaba allí parado con lágrimas en sus ojos, sintiendo en su corazón: «Esa es mi muerte». Les suplico que cuando piensen en nuestro bendito Señor, que se identifiquen con Él. Vean el sudor sangriento rodando y surcando su rostro. Eso es por ustedes. Él gime, Él clama por ustedes. Los pecados de ustedes merecían que ustedes sudaran grandes gotas de sangre, y Jesús es quien suda en lugar de ustedes. El Señor es tomado prisionero y es azotado. Vean esos hilos carmesí de sangre casi coagulada cubriendo esos hombros benditos. Él carga con el castigo de nuestra paz. Él está clavado en la cruz y nosotros estamos crucificados con Él. Después de unos momentos, Él muere y nosotros morimos con Él. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Hermano, tú moriste allí en Cristo. Cuando tu sustituto entregó a la ley de Dios el castigo que exigía, tú lo entregaste virtualmente. El alma que pecare, esa morirá. Y tú has muerto. Tú has pagado la deuda en la persona del Señor Jesucristo, a quien tú has aceptado como tu sustituto, cuando has puesto tus manos sobre Él. Esto expresa nuestro gozo y gloria. Nosotros estamos identificados con Cristo. Somos crucificados con Él, sepultados con Él, y en Él hemos sido levantados a una nueva vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque habéis muerto, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Debe recordarse que estábamos identificados con Cristo a su paso bajo la ira de Dios como una ofrenda por el pecado. Si leen en este libro de Levítico, encontrarán que la ofrenda por el pecado era quemada fuera del campamento como una cosa inmunda. Y así tú y yo habíamos sido llevados fuera del campamento desde hace muchos años atrás como una cosa inmunda. Eso ya pasó. Y en esta hora no somos arrojados más lejos de la vista de Dios, de lo que es arrojado Jesús. El holocausto era consumido sobre el altar como ofrenda encendida de olor agradable a Jehová. Y en esto también estamos identificados con Cristo. Ahora somos un olor agradable para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor.
Somos aceptos en el amado. Estamos unidos con Cristo y no hay manera de separar nuestros intereses de los suyos, ni los suyos de los nuestros. ¿Quién podrá separarnos del Cristo de Dios jamás? Eso es lo que significaba la imposición de las manos sobre el animal. El anhelo ardiente de mi alma es que cada uno de ustedes pueda venir de inmediato para poner sus manos sobre Cristo mediante la confesión, mediante la aceptación, la transferencia y la identificación. Nada que no sea eso bastará para obtener la salvación. Ahora, supongan que el judío que iba al tabernáculo y al altar, cuando llegaba allí, se hubiera contentado con hablar acerca del sacrificio sin colocar personalmente su mano sobre la ofrenda. Ciertamente hablar de eso es una cosa apropiada. Pero supongan que él se pasara todo el tiempo simplemente discurriendo acerca del plan de un sacrificio, la provisión de un sustituto, el derramamiento de la sangre, la limpieza del pecador mediante la muerte del animal. Hubiera sido un tema lleno de deleite, pero ¿qué beneficio se obtendría de eso? Supongan que hablara y luego se fuera a casa sin haberse unido con la ofrenda. No habría encontrado ninguna paz para su conciencia. De hecho, no habría conseguido nada al haber ido a la casa del Señor. Me temo que esto es lo que muchos de ustedes han hecho hasta ese momento. A ustedes les place oír el Evangelio, les agrada la doctrina de la sustitución, y ustedes conocen verdadera doctrina en contraste con las falsedades en vigor en esta época. Todo lo cual me da mucho gusto. Sin embargo, ustedes no son salvos porque ustedes no han tomado a Cristo para que sea su propio Salvador. Ustedes son como las personas que dicen, tenemos hambre, pero nosotros admitimos que el pan es un alimento muy adecuado para los hombres, además de lo cual sabemos qué alimentos se convierten luego en huesos y qué alimentos contribuyen a la formación de los músculos y qué alimentos forman la carne. Continúan hablando durante todo el día acerca de las diversas cualidades de la comida, ¿pero se sienten alimentados? No. ¿Acaso han saciado su hambre? Claro que no. Yo supondría que, si gozan de buena salud, su apetito más bien se habría incrementado. Pues bien, muchos de ustedes han estado hablando acerca del plan del cielo durante años. Sin embargo, me temo que no sienten más hambre que la que sentían antes. Vayan más allá de hablar acerca de Cristo y aprendan a alimentarse de Él. Vamos, terminemos de hablar ahora y vayamos a las obras de la fe. Pongan sus manos en Jesús, que es ofrecido por el Evangelio. De otra manera, querido amigo, me temo que perecerás en medio de la abundancia y morirás sin perdón, habiendo tenido a tu puerta la misericordia. Además, supongan que el israelita, en lugar de hablar con sus amigos, hubiera considerado prudente consultar con uno de los sacerdotes. Señor sacerdote, ¿podría robarle unos minutos? ¿Habrá algún lugar por ahí atrás donde pueda hablar conmigo y orar conmigo? Sí, respondería el sacerdote. ¿Qué te inquieta? Mi pecado me pesa mucho. El sacerdote replica. Tú sabes que hay un sacrificio por el pecado. Una ofrenda por el pecado está a la puerta, y Dios la aceptará de tus manos. Pero tú le dices, le ruego que me explique este asunto de manera más detallada. El sacerdote contesta, te lo voy a explicar lo mejor que pueda, pero toda mi explicación se puede resumir en esto. Trae un sacrificio y sobre su cabeza confiesa tu pecado y deja que se haga la expiación. La ofrenda por el pecado es lo que Dios ha ordenado y por tanto Dios la aceptará. Obedece su ordenanza y vive. No hay ningún otro camino. Toma tu ofrenda, yo la mataré por ti
y la pondré sobre el altar y la presentaré a Dios. ¿Acaso le dirás, voy a regresar mañana para seguir platicando con usted? Oh, amigo, ¿qué será de ti? Tú perecerás en tu pecado, pues Dios no otorga salvación mediante consultas ni pláticas con los ministros, sino mediante la imposición de tus manos sobre el sacrificio que Él ha escogido. Si aceptas a Cristo, serás salvo. Si no lo aceptas, debes perecer. Todas las conversaciones del mundo no te pueden ayudar en lo más mínimo si rehusas a tu Salvador. Sentado allí en tu lugar el día de hoy, sin que me hables a mí ni a nadie más, te exhorto a creer en Jesús. Extiende tu mano seca con la ayuda de Dios y ponla sobre la cabeza de Cristo y di, yo creo en el mérito de su preciosa sangre. Miro al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hombre, tú eres tan salvo como que vives ahora, pues quien pone la mano sobre la cabeza de este sacrificio es salvado por ello. Pero veo a otro israelita, y él está de pie junto a su ofrenda, que comienza a llorar y a lamentarse y a gemir. No me da pena que llore, pues confío que está confesando con sinceridad su culpa. Pero ¿por qué no pone su mano sobre el sacrificio? Grita y suspira, pues es un gran pecador, pero no toca la ofrenda. La víctima es presentada y para que cumpla su función, debe poner su mano sobre ella. Pero él descuida este acto vital y rehúsa llevarlo a cabo. Y él dice, estoy en un verdadero lío, estoy sumido en una profunda angustia, y comienza a elaborar una objeción. Tú aclaras esa objeción, pero allí está él, gimiendo y llorando todavía, y elaborando una nueva objeción y luego otra, cosa de nunca acabar. La ofrenda sacrificada, pero él no tiene nada de parte en esto, pues no ha puesto su mano sobre ella y se retira llevando sobre él toda la carga de su culpa, aunque la sangre del sacrificio haya teñido de rojo todo el suelo donde estuvo parado. Eso es lo que hacen algunos de ustedes. Andan por ahí lamentándose de su pecado, cuando el principal lamento debería ser que ustedes no han creído en el Hijo de Dios. Si ustedes miraran a Jesús, podrían enjugar sus lágrimas, logrando que todas sus tristezas sin esperanza cesaran, pues Él da remisión de pecados a todos los penitentes. Las lágrimas de ustedes no podrán nunca quitar sus pecados. Las lágrimas, aunque fluyan como ríos, nunca pueden lavar la mancha de la culpa. Cristo únicamente salvará a quienes lo acepten y deseen ser identificados con Él. Quiera Dios que ustedes ya no demoren más, sino que vengan de inmediato y acepten libremente lo que Dios ha provisto. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna y ya es una posesión presente. Sigue tu camino y canta con gozo del corazón, porque el Señor te ha amado. Que el Señor salve a cada persona que oiga este sermón, por nuestro Señor Jesucristo. Bien, hemos terminado por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Si deseas una copia de este programa, escríbenos un correo electrónico a mirradioc4@gmail.com o envíanos un mensaje de texto al 239-900-4990, solicitando el sermón número 1771, titulado La mano puesta sobre la cabeza del holocausto. Que el Señor les bendiga. Te habló Cristina Herrera. Hasta aquí nuestra edición de hoy de Palabras de Vida. Esperamos que haya servido para animarte a crecer espiritualmente. Para comunicarte con nosotros, escribe al correo electrónico comentarios@mirradioc4.com. Te esperamos en nuestra próxima edición.